Muy bien, tenemos la mesa llena, tenemos la casa llena, obviamente. Hay mucha gente que escribe acá y como hay mucha gente que escribe hay dos cosas, hay mugre y birra. Para tirar por todas partes. Para tirar por todas partes. Quienes tengo aquí a mi lado tienen un programa llamado Plástico Cruel. Y yo los conocí en la presentación de un libro de un escritor llamado Quique Ferrari. Cuando los vi charlar y vi cómo, de qué manera presentaban y hablaban con el escritor puntualmente Quique, se me pasó por la cabeza una cosa. Digo, estos pibes saben de literatura como yo sé de música. Y yo dije, y hablan con tanta pasión de eso, que me pintó, digo, vamos, ¿por qué no los invitamos y charlamos de lo que conlleva hacer un programa de literatura, que es lo que ustedes tienen desde hace 3 años? Así que nombre y colegio de cada uno, por favor. Arranca usted. Matías Marchi, Colegio Holandés de Tres Arroyos, profesión operador radiofónico. Vamos. Juan Machado, Escuela 3, Juan Bautista Alberdi de Carué. Muy bien. ¿Cómo es? Bueno, primero contémonos un poco de qué va Plástico Cruel. Bueno, Plástico Cruel arrancó ya hace 3 años y pico. Arrancó como un programa en Radio Trinchera, en la comunidad ferroviaria. Arrancó como un programa de literatura y cine en un principio. Y bueno, fue mutando por cuestiones de encontrar un formato también. Pasó de ser un programa de literatura y cine a ser un programa por un tipo que se sentaba delante de una cámara y un micrófono a leer cuentos y a poner música. Bien, me gusta. Esa era la dinámica. Se sostuvo, me escuchó mi mamá, Sí. y no mucho más. Yo estaba del otro lado. te Y escuchaba. Mati. Yo no escuchaba. Y se sostuvo el programa y después tuvo un verano de vacaciones y ahí apareció Luciano Montoya, Lucho, que me insistió en volver a hacer el programa de literatura y ahí arrancamos con una lectura de Las esferas invisibles de Diego Mucio, rosqueando ese libro, ¿no? Que nos fascinó a los dos y un día entre copas, como suele pasar mucho de lo que pasa en Plástico, se dio la charla de dos borrachos diciendo, che, volvamos a hacer radio. Y bueno, volvamos a hacer radio y arrancamos. El primer programa fue ese, el de Las esferas invisibles de Diego Mucio. Y el segundo fue una entrevista a Alejandra Camilla. Y ahí arrancó lo de las entrevistas, que fue medio vertiginoso. Y bueno, ahí se sostuvo el espacio primero con Lucho, mano a mano. Mati siempre estuvo como en el detrás de escena, es el cuarto soda. Bien. Es el Lego García de la vuelta de Soda. El hombre invisible. Y bueno, se sostuvo el espacio ahí y creció un montón, la verdad, con el formato entrevista. Un programa que antes era al mediodía. Ay, Y- muy doloroso. A ver, paremos ahí. No era Éramos la chiqui. la elección de hacer un programa de literatura al mediodía era Muy doloroso. muy doloroso y cuando se transformó en un programa más nocturno, cobró más espíritu. Claro, Porque beber al mediodía era muy cruel. Era muy cruel. Así- pero... Así Pero honor el bueno. nombre igual, Claro. pero sí, en principio fue al mediodía y bueno, después mutó a un programa más tarde-noche de 1 hora y hoy es un programa de 2 horas con columnistas, con entrevistas, que eso se sostiene. Y hoy somos 3 porque yo en un momento me volví al pueblo y ahí entró Pedro Jalid y hoy somos Lucho, Pedro y yo al aire, digamos, entrevistando. Y Mati es el productor, más el operador de la radio. Así que funciona un poco en esa dinámica. Pero bueno, en el medio nos topamos con cosas sorpresivas y hermosas, como conducir la noche de las librerías platenses en su momento, qué bien. en la terraza de Malicia, hacer presentaciones, como salir, expandir un poco ese campo que te da el nicho de un programa de literatura y poder hacer, no sé, Alejandra Camilla nos invitó a un desayuno como Plástico, como un programa de radio, entonces fue como... Y empezar a ver, que creo que es algo histórico acá en la Ciudad de La Plata, que hay diferentes circuitos literarios
que te permite ir moviéndote y salir del estudio también. Esto, presentaciones, la noche de las Eso es librerías. fundamental, porque es una retroalimentación constante. El diálogo con los libreros, justo recién fuera del aire dialogábamos un poco del rol del librero. Y hay una cuestión ahí también de la literatura, más allá de ser solo un programa de radio, sino de la circulación de la palabra y la circulación de cierta... que creo que ahí está la clave de Plástico, que uno se acerca a Plástico, yo primero como observador y después como partícipe del programa, de cómo abordan la literatura y cómo abordan la literatura que les gusta. Claro. Es esa la clave, creo yo, de Plástico, que a la hora de hablar los muchachos al aire, hablan de la literatura que les gusta y tienen esa sencillez y ese espíritu que te acerca. Y es como cuando escuchás a alguien que habla de algo que le apasiona. Claro. Es eso. Bueno, Lo que hablábamos de la música. Lo que yo les decía, lo que me pasó cuando los vi por primera vez. No, más que nada porque hay demasiado para leer hoy en día, ¿no? Hay demasiado contenido. Entonces ese proceso de selección y de recomendación, como que la gente que lee, llega un momento que dice, che, necesito que alguien que sepa, alguien que esté en este círculo, alguien que se mueva acá, me recomiende algo, ¿no? Justamente hablamos del rol de librero, hablamos de su rol en Plástico. ¿Cómo es para ustedes la selección de un libro a la hora de, che, vamos a hablar de esto ahora? Bueno, nosotros nunca, en ese sentido, en lo que ha sido Plástico todo este tiempo, hicimos una entrevista a la fuerza, digamos. Nosotros lo primero que hacemos es leer el material, así se acerque un autor, una autora y nos diga, che, quiero una entrevista. Bueno, nosotros leemos el material y en nuestro juicio, ¿no? de lectura decimos, sí, che, nos enganchamos, te das cuenta. ¿Alguna vez le y pasó ahí que vamos. No, porque en realidad funciona casi siempre al revés. Ahora que ya tenemos algunos años al aire y recomendaciones y hemos entrevistado básicamente a la mayoría de los autores centrales de la literatura argentina, nos están acercando lecturas, ¿no? Como diciendo, che, nos gustaría que... Claro. ¿Viste? Recién ahora. Pero casi siempre es encontrar una lectura que te apasiona, que te da ganas de desarmarla, ¿viste? De ver el detrás de escena. Y ahí es contacto con el autor y decirle, che, te queremos entrevistar. Y a la hora de entrevistar, como decimos siempre en el detrás de escena de Plástico, hacerlo mierda. Pero en el buen sentido, digo, intervenirlo, preguntarle, qué sé yo. Nosotros entrevistamos alguna vez a Ricardo Romero, que tiene una obra muy extensa, y le preguntamos por un cuento de él de 2006. Y el tipo, ni él se acordaba. Dice, uy, se fueron re atrás. Pero siempre que hacemos una entrevista es ir a fondo y poder detectar ciertos mecanismos, influencias, lecturas, puntos de intereses que encontramos y que a veces se da y a veces no. Hemos entrevistado a autores que le decimos, che, tal cosa Saer, ponele, por decirle algo. No me gusta Saer. Y es la mente lectora de uno que está activándose ahí. Bueno, nos pasó con Lamberti y Lovecraft. No me gusta Lovecraft. No le gusta, no. Nosotros a Luciano lo hemos entrevistado un par de veces y también tuvimos esa zona de, bueno, terror, vamos ahí, terror cósmico. Claro, Pero claro, es una zona que Luciano no trabaja en su literatura, la del terror cósmico. Es más King, Poe, ¿no? Shirley Jackson que Lovecraft. Pero bueno, eso también es la mente lectora de uno activándose en una entrevista y está buenísimo que pase. Está buenísimo inclusive no ponerse de acuerdo con el autor. Digo, que vos decís, che, pero yo detecto cosas de Lovecraft. Bueno, pero a mí no me gusta que te diga, pero yo la detecto. Claro, yo leí La Maestra Rural, leí La Masacre de Yo dije, acá hay Lovecraft por todos lados. Claro. No, el meteorito ese que cae y de repente los animales empiezan a morir. Dije, Ese caballo que ve el meteorito que cae. Yo le voy a preguntar sobre Lovecraft porque acá voy a sacar algo. Digo, no, la verdad que no. No. Bueno, está bien, son esos choques. Bueno, pero son zonas. Pero nosotros vamos a una entrevista con las ganas de que te trae la buena lectura, ¿no? De haber encontrado un libro que te está diciendo algo que a veces no pasa. A veces uno entra a un libro con una expectativa y no sucede, y nosotros no encaramos la entrevista cuando no sucede. El libro también es el espejo de un estado de ánimo, ¿puede ser?
No, porque digo esto por lo siguiente, me ha pasado de encontrarme con libros que he leído por ahí en una situación particular, qué sé yo, con quilombos, lo que sea, lo cual lo leí y dije, bueno, no me pasó nada. Y encontrarlo un tiempo después, años después quizás, y abrirlo y decir, che, ok, yo no estaba viendo todo esto que siempre estuvo ahí, siempre estuvo esa cosa, pero yo no estaba, o no era receptivo, o no era el momento, o qué sé yo. Necesité leer otras cosas para poder entenderlo. A mí, yo tengo el ejemplo claro y aprovecho con Pedro Páramo. Yo Pedro Páramo me lo dio en el colegio de Juan Rulfo 1000 veces, me aburría y lo escribí, che. Lo leí de grande. Yo escribí Pedro Páramo. Con ustedes, Pedro. Lo leí de grande y me voló la cabeza y me cambió el lenguaje y la manera de pensar, la escritura y la lectura, y me parece la mejor novela que leí en mi vida. Y en su momento no me generó nada. Sí, yo creo que también está en el signo de las lecturas que uno tiene alrededor de esa nueva lectura. Claro. O esa lectura que retoma después de un tiempo. Me pasó ayer de retomar Borges después de un tiempo de la adolescencia, de querer acercarme a Borges por Borges en sí, y no encontrar nada por ese tiempo de la vida, y te encontrás en otro momento con otras lecturas. Justo leí ayer el cuento de Tlón, y entonces te encontrás sucediendo de repente a mí me pasó en una constelación de ciencia ficción, en una constelación de esa construcción de narrativa y de universo que es nueva, y se lo das en el signo del presente. Claro. Creo que va también en relación a esas lecturas con qué lo rodea en todo caso en este presente. Sí. Y en esa constelación, en algún punto. Va de ese lado las lecturas. No me acuerdo quién lo dice, pero alguien lo dice seguramente, que Pedro siempre lo repite. Hay lecturas que si no... lo dice Borges y repite ahí, me acordé de Pedro. Que hay lecturas que si no sirven en el momento, uno no tiene que estar obligado a tenerlas. Es cerrar el libro y pasar a otra cosa hasta ir encontrando en ese presente, en ese momento, que le gusta. Y así va sucediendo la literatura, la lectura, y en este caso... en una sobredemanda, como decías un poco hoy, que hay tanta cosa, bueno, uno va buscando y va encontrando, no hay que casarse con nada. También hay ciertos clichés que quien está dentro tanto como de la literatura como de la música, ¿no? Que es siempre recomendable para la persona que quiere verse intelectual, de alguna manera, decir, no, fulano y mengano, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. ¿Viste? No, si no escuchaste Spinetta, por ejemplo, o si no leíste a fulano mengano, es como que tuvieras un grado menos de apreciación que los demás. Porque pasa en todo ambiente. Y también es no caer en esos lugares, ¿no? El enobismo. El enobismo, exacto. Sí, qué sé yo, hay mucho de pose. A mí, la verdad que yo suelo leer por constelaciones, intento pensar con qué discute lo que estoy leyendo, ¿no? De dónde viene. Digo, leo un autor ruso y me interesa ir para atrás y ver con qué tradición está discutiendo. Digo, como medio corrido el eje de las tendencias. Por ahí no me interesa tanto, pero me pasa que a mí me suele interesar tanto la buena lectura como la mala. En el sentido de que me entusiasma mucho un libro que me gusta, pero a la vez me entusiasma mucho, en el mismo grado, un libro que no me gusta, del por qué no me gusta. Claro. ¿Por qué no me está gustando esto? Que a veces es una pregunta que uno pasa por alto y abandona o deja, pero que creo que se justifica el hecho de seguir el desarrollo de algo que no te está gustando y detectar qué no te gusta ahí, qué se está haciendo mal, porque uno suele leer... Cuando uno tiene intenciones de escribir y toda la movida, lee con la intención de desarmar lo que está leyendo. Bueno, me detengo en este párrafo y veo qué está haciendo este tipo acá, que a mí me conmueve, ¿no? Pero cuando pasa lo opuesto de que no te está gustando eso que estás leyendo, también es válida la pregunta, che, ¿qué está haciendo este autor, esta autora acá, que no me gusta? Pero más que nada porque si lees únicamente cosas que te gustan, ¿no? O únicamente cosas que te parecen que funcionan, por ejemplo, si escribís, ¿no? Decís, che, voy a leer esto porque quiero ver qué herramientas puedo adoptar de esto para mi escritura, ¿no? Prácticamente es infinito, ¿no? La cantidad de autores que hay, decís, che, ¿qué puedo absorber acá, puedo absorber allá?
Entonces es muy difícil separar algo útil. Pero estás leyendo una novela que no te gusta, un autor que no te parece que haga algo que funcione, es mucho más finito el tema de decir, che, esto no funciona, sé en qué no quiero caer. Claro, Sé de qué tal no cual. quiero hablar o sé cómo no quiero hablarlo. Sí. A mí me pasó, por ejemplo, con Espacio Negativo de Bier Shager, la Sí. novela que publicó en, Sí, sí, en Caja Negra. No me gustó para nada, pero ya desde el discurso adolescente, Claro. desde cómo lo encara, esta glorificación, desde la actitud destructiva adolescente. Entonces dije, che, loco, yo de esto nunca voy a hablar, o al menos nunca lo voy a encarar de esta forma. Sí. Me parece como muy útil Sí. encarar un libro que no te esté gustando. Claro, inclusive hay zonas de ese libro que son zonas a recuperar, digo. Claro. No hablo de ese libro en específico, pero digo, un libro no te gusta, tiene una zona a recuperar, decir, che, acá qué se puede hacer para que la novela levante, para que el cuento levante, y te pasa, y también está muy agarrado de esto, del momento en que te agarra personal. Digo, a veces yo he recomendado novelas que a mí me gustan muchísimo y que a otras personas les han aburrido. Y ahí también entra en juego la clave de lectura. Bueno, no toda la lectura es entretenimiento, no toda la lectura es diversión, no toda la lectura es alegría, sino que, bueno, vos vas a leer a Saer y no sé si querés que Saer te entretenga. Claro. Pretendés otra cosa de Saer. Entonces, en esa zona empieza a jugar mucho la clave de lectura. Digo, es como meterte a escuchar un disco. Sí, 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 Vos te total. metés a escuchar Artaud y no sé si querés que divertirte con el disco. No. ¿Entendés? Particularmente. A mí, lo pensaba. Tocaste una fibra sensible. Claro. No, lo pensaba con un frasco de Valium, quizás. Claro, pero que en ese Pero claro, sentido sí. funciona el disco. Exacto, sí, sí, sí. Digo, son clave de lectura, qué sé yo. Bueno, perdona, lo que decías. A mí me pasa a la hora de escribir que lo que yo escribo me tiene que entretener y me tiene que, no sé si divertir, pero me tiene que sacar 2 o 3 sonrisas lo que yo estoy escribiendo. Claro. Por más que en el texto no se traduzca de la misma manera, por más que sea un cuento oscuro quizás, o que toque una temática sensible. Si yo sé que me reí de una idea 2 o 3 veces, dije, esto me va a hacer muy feliz. Entonces me siento así, lo escribo. Digamos, pero viéndolo desde el otro lado, el lado inverso de la hora de componer y de escribir. Pero sí tiene que ver con eso, con la clave de lectura y la clave de escritura. Claro, y a veces, qué sé yo, vos estás matando a alguien en un cuento y estás entusiasmado. Sí, por Y supuesto. cosa que en la vida También. estaría muy mal. Sí. También te pasa. No, estaría muy mal, digo, que te entusiasme hacer algo mal. Bueno, pero qué sé yo. Pero- tener encerrado una familia y cortándolo de a poco, qué sé yo. Pero a veces hay zonas que te da la ficción de un poco jugar a ser en cierta clave algún dios. Ujú. Y poder ponerte en diferentes roles que te entusiasma, y te entusiasma lo que te entusiasma no es hacer mal en ese momento del Dirigir texto, los hilos de lo que va a sino pasar. poder escribirlo y poder estar enfrente de eso, digo, y verse en ese espejo negro también, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, como, bueno, algo de todas esas bestias que qué sé yo, que Lamberti escribe. Es Lamberti, digo, Quique lo dice alguna vez de algunos cuentos de terror que escribió, le dice, bueno, algo de todas esas bestias soy yo, Ujú. y me parece que eso es válido también a la hora de crear, y es un poco como también nosotros en Plástico encaramos las entrevistas. Bueno, ¿qué de todo esto te convoca a la hora de la escritura? Claro. Normalmente un programa como Plástico, si estuviera en un medio hegemónico, estaría a las 4 de la mañana y le darían 1 hora, 40 minutos, que es como crecimos. Nos ofrecieron. Claro, Lo que rechazamos completamente. es como crecimos nosotros, la gente que creció viendo televisión en los 90, veía que, a menos que fuese Canal A, estaba la parte cultural o lo que sea, tenía Sí. Enterradísimo. muy, muy atrás de todo. La Iseca estaba a las 12 de la noche en Izar. Claro, La Iseca. Estoy escuchando todas las mañanas, escucho un cuento de La Iseca. Están en Precioso. Spotify, se los recomiendo. Ustedes están en una radio, en un lugar muy particular, como contaban hoy, transmitiendo también a través de Twitch. No, estamos en YouTube, estamos en en YouTube. Twitch y tenemos una aplicación. Bien. Así es. ¿Y cómo encontraron este lugar? ¿Cómo se manejan en este lugar? El lugar no se encontró en realidad acá con el señor Juan. Uno termina cayendo en la comunidad. Yo trabajo en Radio Trinchera de antes que exista Plástico y ahí nos encontramos con Juan. Pero creo que
tengo que separarme un poco de Plástico para decir esto, pero creo que Trinchera es un lugar donde proyectos como Plástico los potencia, o busca potenciarlos, en ese sentido. Nosotros en ese momento vimos en Plástico un lugar donde se hablaba en otra clave de literatura, y por eso decidimos involucrarnos personalmente. Yo, además de ser operador, además de participar en Plástico, soy parte de quienes pensamos Trinchera, que es donde está Plástico. Y en ese momento vimos eso, vimos esa potencialidad en ese momento con Juan, después se sumó Lucho, después Pedro ya estaba circulando por esos lados. Entonces decidimos participar como espacio, como lugar de encuentro, que no solo es una radio, porque este año no estamos tan en fino con eso, pero desde Plástico en su momento, nosotros además de una radio, antes de ser una radio, somos una revista que supo imprimirse en papel, que nace en la Facultad de Periodismo, con la agrupación Jorge Ricardo Massetti, que hasta el 2016 salió con 2 números por año, después pasó a ser un portal web, pasó a tener programas de radio, y pasó en su momento a pensar un estudio y construirlo. A pensarlo, proyectarlo y a ocupar los lugares para hacerlo. Y el año pasado... Están aplaudiendo por el... Nos aplauden del otro lado. Gente de la Massetti. Con efectos especiales nosotros. Y supimos en su momento con Juan, cuando vimos que Plástico tenía un potencial gigante, de pensar un suplemento literario. Y hacerlo y realizarlo en la web, en convocar todos los domingos, de pensar entrevistas, de pensar formatos. Y sigue existiendo ahí porque creemos que hay ciertas líneas, como es la literatura argentina, que no solamente se tienen que pensar en términos de difusión y distribución, sino en términos políticos, claro. Que eso es otra Trinchera. Pensamos a la literatura políticamente. Plástico Cruel es un programa que piensa a la literatura políticamente, que creo que eso es lo que hace que sea el nexo en Trinchera y que de alguna manera, por azar, haya caído en Trinchera, porque es puro azar, pero después las cosas se alinean. Y en ese sentido seguimos proyectando, y es por eso que este año sumamos una hora, que seguimos pensando, tenemos fechas para adelante, seguimos pensando cosas porque creemos que en la literatura de alguna manera también se construye las posibilidades de futuro. Bien. Por ser resumido de alguna manera. Y ahí hay algo para discutir, algo para pensar, y creo que también está la clave Plástico ahí, que no solamente dialoga con la literatura del siglo XX, que se toma tiempo para dialogar con la literatura del presente y qué se está escribiendo hoy. Por eso hacemos actividades como la de Quique, que Quique está pensando en la literatura del presente y hace ese último libro donde trata de reconstruir la historia de la literatura y no se queda solamente en el siglo XX, sino que se anima a pensar la literatura del siglo XXI. Y es porque, de alguna manera, ahí yace algo que no tenemos claro, pero lo discutimos. Sí, y es esa intención de intervenir en la cultura hoy. Total. ¿No? Es como, bueno, Plástico, digo, pensando en la novela de Quique, ¿no? Que es una idea de, bueno... Quique Ferrari, si estás leyendo esto, estamos hablando de esa. Que en YouTube, en el YouTube de Trinchera TV, pueden encontrar la charla completa, que la subimos, la grabamos y está ahí para circular. Con los aportes de Nacho. Claro, que se escucha la voz de fondo. ¿Sí? Estás en primera persona. No, mamá, salís. En cámara y todo salís. El vino valía casi como una birra, olvídate. No, es que entramos todos en esa. Claro. Picado y haciendo preguntas. No, pero hay que estar así. Es la única manera de ir. No hay otra forma de presentar un libro. Llegó un momento que todo me parecía maravilloso. No me parecía un choto, pero estaba acá, ¿viste? Yo sí, si voy a un lugar... hay que ser activo, claro. Hay que ser activo, claro, hay que picarse y participar. O llevar a un Nacho. Claro, es eso. No, pero un poco eso, es la idea de intervenir a la literatura y por eso Plástico también se ha expandido más allá del programa de radio y esto, hacer presentaciones, pensar autores, recuperar autores, invitar a charlar y acercar un poco la literatura que por mucho tiempo ha sido un lugar medio simbólico, medio para poca gente, claro. Bajarlo acá, que alguien pueda ir a la terraza de Malicia, que pueda ir a lugares en La Plata y pueda charlar con el autor y decirle, che, me gustó, no me gustó. Digo, ese diálogo es un poco nuestra manera de intervenir en la literatura hoy. ¿Qué les pasa cuando ustedes que piensan tanto las entrevistas y que buscan y que indagan y que se meten en eso,
Cuando escuchan por ahí de rebote una entrevista que le hacen a un escritor y que le pregunta, tienen la gacetilla, la leen y le dice, che, bueno, contame de qué va el libro. No, por ahí. Pasa. Por ahí nosotros no. Son formatos. Claro, hay que son entender formatos. eso también. Sí. Hay que entender programas más mainstream de radio circular, donde las editoriales también quieren buscar circular el libro y van a buscar esos programas y pautan entrevistas. Son esos formatos y esos lugares. Tampoco menospreciar esos espacios, me parece a mí. Nosotros convocamos la literatura de una manera y somos fundamentalmente un programa de literatura. Generalmente esos programas Tienen una magazine, varieté de- tienen una variedad de cosas y también les sirve al autor para difundir su material. Está bien que los autores, y a nosotros nos pasa, se sienten más cómodos dialogando y hablando del libro, principalmente por el tiempo que le dedicamos nosotros, porque en esos programas generalmente le dedican 10 minutos. 10 minutos. Nosotros, la última entrevista fue de 40 minutos. 40 minutos con Robichuk Roganovich, que es el que ganó el premio Clarín, que está medio en auge, no se está vendiendo mucho el libro, lo están como convocando de muchos lados, rosqueando de muchos lados. Y nosotros hicimos una entrevista el lunes y nos pasó lo que nos pasó desde Camilla hasta ahora, que es que el autor se asombre que lo leímos. Digo, y eso te marca. Qué loco eso. Te marca cierto tono de entrevista general de esto, de canales que le dedican 10 minutos, que leen la gacetilla, le preguntan sobre eso y pero nada pará, más. ustedes lo leyeron. Claro, Los ojos así grandotes. Claro, pero ahí se dan las charlas que nosotros tenemos de 40, 50 minutos, porque leímos el libro, porque podemos. Y que estaríamos una hora, meternos. estaríamos 2. Claro. Sí. Entonces, cuando terminan la entrevista y muchos autores nos han dicho eso, che, gracias por leer el libro, a nosotros nos deja con cierta tranquilidad de que, bueno, exploramos cierta zona del autor y está bueno eso, que hacer una entrevista teniendo en cuenta que hay que leer las cosas. Digo, es como que, no sé, entrevistes un cantante, lo invites acá y no haya escuchado una canción, Bueno, ¿viste? Pasa. Pero, no, Depende pero- de la discográfica. Claro, pasa. pero también pasa, digo, y eso en cierto modo es. No, pero tiene que haber algo que sustente toda la cuestión, que no sea una cosa liviana. Claro. Sí, Porque sí. es arte, o sea, tiene, como diría Fontana Rosa, tiene peso, vale Tiene más que peso, un par de sí, alpargatas. Sí. Hasta ahora tienen 3 años, si no me equivoco, al aire. Y monedas, Más o sí. menos, sí. ¿Y qué les gustaría que pase de acá en adelante con el programa? Ganar el Kini. Con el Claro. Kini. Y Ganar dejar el está bien. programa. Y dejar el programa en estos momentos. Hacer a las 4 de la mañana creo que nos gustaría Che, un poco. Juan ya no atiende más el teléfono. No, yo pasó? estoy para un programa a las 12 de la noche tomando whisky. Sí. En Estaría pleno muy bien. invierno. En pleno invierno. Pero Verano to- también. pero Hay que to- transpirar. Pero Tolosa a esa hora es bravo. Por eso. ¿no? Tolosa se pone bravo. No, creo que Hay muchas cosas. O sea, si me pongo a soñar, porque nosotros siempre nos permitimos un poco soñar y creo que. Mati porque- es un soñador. Sí, creo que lo que no nos tiene que permitir este presente es dejar de soñar, más allá que suene medio libro de autoayuda por momentos, pero hay cuestiones que no nos pueden arrebatar y es una cuestión es pensar un poco de horizonte y tirar la piedra bien lejos. Y en ese sentido yo plástico siempre lo pienso con un día siendo partícipe de una editorial que tenga el sello Trinchera, un día haciendo una revista en papel que hable de literatura, expandiéndose y creciendo lo más que pueda. Creo que hay que tirar, son momentos donde siempre hay que tirar la piedra lejos. Y ahí se va haciendo camino un poco. En el momento uno va viendo la circunstancia y va pisando la realidad, porque nunca hay que sacar los pies de la tierra y viendo qué es lo posible, pero nunca perdiendo de vista lo que queremos que sea posible, en ese sentido. Eso es plástico también, eso es Trinchera, en gran medida, Sí. porque, perdón Juan, Sí. porque fue una revista y en algún momento no pensaba, teníamos 4 programas acá distribuidos en Emisora de La Plata y soñábamos con tener una radio y la construimos. Entonces, para mí Trinchera es eso, la posibilidad de soñar y la posibilidad de tirar la piedra bien lejos. Sí, es un poco eso, y no dejar de intervenir la literatura desde un lado no cómodo, o sea, no banal, y poder meternos y poder sostener una revista, sostener un programa de radio y una radio general con una programación súper grande, y poder ir a lugares y dar la discusión y pararnos y cuestionar todo el tiempo la realidad en la que vivimos, y me parece que el plástico
y trinchera en general es esa zona de la cultura, ¿no? Y eso, dar la discusión y sobre todo acercar a la gente esta idea de cultura o ese término arte que es medio burgués, poder traerlo a tierra, que se ensucie un poco, revolcarlo y que después siga siendo el arte, pero revolcarlo un poco. Que tenga cash. Claro, un poco. Chicos, muchísimas gracias por acercarse. Sabía que tenían algo lindo para contar, que era lindo el mensaje también, así que bueno, parte de lo que hacemos acá es justamente eso, poder traer gente que cuente de lo que está haciendo y básicamente esto, que se ensucie todo, ¿no? Que llegue a ser una licuadora de todo. Muchísimas gracias. ¿Qué días y en qué momento los pueden escuchar? Plástico lo pueden escuchar todos los lunes de 7 a 9, ahí en Radio Trinchera. Trinchera TV es el YouTube donde nos pueden escuchar. También tienen, entran a Trinchera TV, está la playlist con todas las entrevistas, todas las columnas, todas las charlas que hemos dado, pueden circular ahí. También lo pueden buscar en Spotify, que tenemos ahí unos vaciar chat, que son unas entrevistas interesantes que hemos hecho con una circulación de audios. Así que, y revistatrinchera.com para leer también. Hay una parte que es suplemento literario que también pueden encontrar toda la parte que hemos desarrollado de manera gráfica de literatura y todo lo que hace Trinchera más allá de Plástico Cruel. Bueno, y los esperamos en Plástico cuando quieran, venir a charlar y bueno, eso también, instalar el diálogo y que se comparta. Contaminando el aire. Así es. Vamos con la última canción y volvemos con el último bloque. Ya nos despedimos. Plástico Cruel pasó con nosotros y vamos a despedirnos con un fuerte aplauso. Vamos con un poquito de música.